El Ciudadano Entrevista se va a dar un enorme placer. Va a charlar con el jefe de redacción de Diario Perfil y columnista de Animales Sueltos, el señor Javier Calvo, de los que no necesitan presentación. ¿Cómo anda, Javier? Muy bien, Gabriel, ¿cómo va? Bien, bien, el placer de saludarte. Tengo planteado una entrevista básicamente con palabras sueltas y con muchas definiciones que espero de tu parte, ¿no? Si tengo que ir a la coyuntura, lo más rápido que se me viene es una sola palabra que deriva en un montón de flechas. Vicentín. Me parece que es un problema que ya se venía gestando. Me parece que la solución encontrada por parte del gobierno no es la adecuada. Creo que obviamente la empresa no se venía manejando bien en los últimos tiempos, más allá de los créditos del Banco Nación, etcétera, etcétera, y de los créditos que iba obteniendo también de la banca pública en otras administraciones. Me parece que la solución que ideó el gobierno no es la adecuada, teniendo en cuenta que hay otras alternativas más lógicas dentro de la ley, estando la compañía en convocatoria de acreedores, con un interventor, con un veedor judicial sobre esa convocatoria, y creo que no es lo adecuado porque hay otros mecanismos legales con menos ruido, con menos aspaviento, con menos sobreactuación, más lógicos, y que de alguna manera se evitaron para dar la sorpresa, para cambiar la agenda, para imponer un estilo en la agenda y de intervención en las empresas que me resulta un poco chocante, no solamente por la señal que se puede dar hacia el mundo, hacia otros empresarios argentinos, sino como antecedente para un momento de la Argentina en donde las empresas están muy mal, muy mal. Entonces, se va a hacer en todos los casos el tema como se hizo con Vicentín, se va a expropiar, se va a intervenir la empresa. Caramba, le quieren dar como ejemplo lo que hizo el gobierno de Angela Merkel con Lufthansa. No tiene nada que ver lo que hizo Merkel con Lufthansa, que se hizo cargo de una parte de la compañía por la ayuda que le están dando, pero es el Estado alemán, no es el Estado argentino. Es la eficiencia alemana, no es la ineficiencia del Estado argentino. Con lo cual, ni hablar de cuando empiezan a agitar la bandera de la soberanía alimentaria, que eso me pone de los pelos, por más que tengo pocos, porque me parece que eso es ideologizar algo que no tiene por qué ideologizarse y que es inverso. Javier, quiero preguntarte por una trama política, a ver si estoy bien rumbeado y compartirla con vos. Aparece Gabriel Delgado como interventor aquí en Vicentín. Tengo entendido que el presidente lo quería en el lugar del Ministerio de Agricultura, pero que esa postura, ese cargo lo ganó Basterra por dos cosas. Primero, por su relación con algunos gobernadores y segundo, por su relación con Cristina. ¿Esto es así? Mirá, en la agricultura pasó un poco, agroindustria, como le gusten llamar, pasó un poco lo que pasó en el resto del gabinete. Hubo que negociar todos los pocos lugares fueron privativos para un sector, incluido el del propio presidente, y todo fue en el marco de una negociación, de acuerdos. Claramente Delgado estaba en la agenda, era uno de los candidatos principales, tiene con qué, pero obviamente se impuso otro nombre y creo que para esta misión surgió otra vez el nombre de Delgado porque lo tenía el presidente en la mira. Igual no me parece que el tema Vicentín o la resolución del caso Vicentín pase por quien sea el nuevo interventor, el nuevo director de la compañía. Obviamente se necesita una buena gestión, pero me parece que el problema pasa por otro lado, por las características además de lo que es el negocio de Vicentín, donde vos tenés que comprar granos, tenés que acopiar granos, tenés que exportar granos. Digo, no es una expertise que haya en el Estado. Entonces, quiero ver a ver cómo funciona eso también. Bueno, anoche en el programa Animales Sueltos, tu compañero Ignacio Ortelli, de Clarín, además, señalaba que Sancor por ahora no está en la mira, esto lo dijo el mismísimo presidente, y que no hay
más empresas o que el gobierno no planea hacer esto con más empresas. ¿Cuánta credibilidad le das vos a eso? Mirá, pensando bien, le doy credibilidad hasta que las papas quemen. La verdad que nadie también tenía pensado que iban a expropiar Vicentín. E incluso frente a la idea de la economista y diputada kirchnerista Fernanda Vallejo, el propio presidente de la Nación salió a decir que eso eran ideas locas. Y ayer el presidente, viendo el ruido que había generado el anuncio de la expropiación de Vicentín, salió a calmar las aguas diciendo esto, no hay un plan para expropiar empresas, para hacerse cargo de empresas. De la misma manera que salió a aclarar vehementemente que él no negocia con Cristina, que es una decisión de él, que lo conversó, pero que no hay una decisión en estas cosas de parte de Cristina de imponerse por encima de él, lo cual habla también del ruido que hay ahí adentro que tenga que salir a aclarar este tipo de cosas. Con lo cual, si puede pasar o no puede pasar, yo digo, ok, dicen que no van a expropiar Sancor o no van a intervenir en Sancor, como también otra empresa que hace bastante que viene haciendo ruido, que es OCA, el correo postal privado. Ok, y si entran en cesación de pagos, y si entran en convocatoria a acreedores, en el caso de OCA, estaría en juego la soberanía postal, aunque hay una empresa estatal en ese sentido, que es el Correo Argentino, y la verdad que el hilo es muy finito, y me parece que con la crisis en la que estamos inmersos, y la crisis que se va a profundizar hacia adelante por los efectos de la pandemia y de la cuarentena, me parece que el gobierno hoy no puede asegurar nada respecto a lo que vaya a hacer. Me la dejás picando. Pandemia, cuarentena, lo hablamos recién, 83 días de cuarentena, y sin embargo se empieza a flexibilizar. Hoy tenemos 18 provincias con distanciamiento social. Bueno, las zonas que ya sabemos, Chaco, bueno, primer caso en Formosa, el AMBA, el más complicado. Y pareciera que fuera al revés el proceso, ¿no? Mientras que mayor cantidad o pico de contagios hay, más flexibilizamos tareas. Y la verdad que a mí me cuesta entender eso. Yo entiendo que en un principio la idea fue cuarentena para preparar el sistema de salud. Y después, ya el sistema de salud ya está preparado, están las camas suficientes. ¿Y ahora? Mirá, me parece que básicamente hay un tema socioeconómico. Socioeconómico desde el punto de vista de lo social, no solamente de que la gente no aguanta más sin trabajar, sino del daño psicológico, emocional, la angustia que genera que estemos, sobre todo en el área más populosa del país, el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, estemos en cuarentena rígida desde hace 82 días. Me parece que el gobierno toma nota de que si no se flexibiliza, o los gobiernos toman nota de que si no se flexibiliza un poco, aunque la montaña está por delante, todavía el pico está por delante, la gente va a sobrepasar el mandato de la cuarentena. Y realmente si la gente no lo respeta, no hay cuarentena rígida o cuarentena estricta que se pueda sostener. Porque esto, como decíamos en el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires y la autorización para salir a correr o a hacer ejercicio, la policía no puede estar detrás de cada uno viendo si guarda distancia social, si puede estar con el barbijo, no puede estar con el barbijo. Eso depende de la responsabilidad individual. Y para que haya conciencia y cumplimiento, tenemos que apelar a la responsabilidad individual. Bueno, los gobiernos se están dando cuenta, en el orden nacional, en el orden provincial, en el orden municipal, que en muchos lugares la gente ya no le hace caso a la cuarentena. Entonces tratan de ver de qué manera van abriendo la tapa de una olla a presión que puede complicarse. Y después, Gabriel, está el tema económico. Hay mucha gente que no recibe ningún tipo de ingreso. Como si hiciera falta decirlo. La Argentina no es Alemania, no es Noruega, no es Suecia, no es Estados Unidos, no es ni siquiera Brasil, en el sentido de un Estado que tiene capacidad económica y financiera para suplir de alguna manera la falta de ingresos de amplias capas de la población y del sector productivo. Argentina no lo logra.
La Argentina todavía, el Estado Nacional, le quedan todavía casi 600.000 beneficiarios del IFE, del ingreso extraordinario de 10.000 pesos, que todavía no cobraron la primera cuota. Es decir, Exactamente. hay gente en la Argentina, mucha gente, 600.000, que todavía no pudieron cobrar 10.000 pesos de tener cero ingresos en los últimos 82 días. Lo cual eso habla de los problemas del Estado para hacer llegar ayuda a los sectores productivos, a los sectores más vulnerables de la ciudad, y que tiene que ver, obviamente, no solo con la ineficiencia que podría tener algún funcionario de este gobierno, sino con historias largas, demasiado largas, de ineficiencia del Estado en la Argentina desde hace mucho tiempo. Me quedan dos temas más para finalizar esta entrevista, casi como tópicos. El primero tiene que ver con la causa de la AFI ahora. El otro día lo escuchaba a Aníbal Fernández diciendo que el gobierno de Kirchner no escuchaba. Bueno, se reí, César. Muy buen chiste, muy buen Eh, chiste. Fue una buena respuesta. Hay quienes dicen y sostienen que a Néstor le gustaba ir a escuchar en algún momento del día y que de esa manera se manejaba con muchos empresarios. Lo cual que lo haya hecho Néstor Kirchner no quiere decir que lo haya hecho el gobierno de Macri esté bien o lo legitime, ¿no? A ver, Gabriel, no, me gustaría no ser hipócrita respecto a esto. Eh, Desde el retorno de la democracia, el Estado argentino tiene una gran deuda. Una de las deudas que tiene son varias, las más importantes claramente: educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, justicia. eh, pero una gran deuda desde el Poder Ejecutivo ha sido la clarificación respecto a para qué están los servicios de inteligencia en Argentina, y quiénes los integran, y cómo se trabaja, y de qué manera se financia. Pero diría que desde el retorno de la democracia todos los gobiernos han tenido problemas respecto a eso. Alfonsín, que ha sido un poco el más complicado porque venía con el aparato de inteligencia de la dictadura militar, también tuvo problemas, no tuvo ningún escándalo mayormente de este estilo que tuvimos después, más allá de algún episodio aislado, pero de Menem para acá, todos los gobiernos utilizaron los servicios de inteligencia en beneficio propio. Es decir, espiemos opositores, espiemos a propios que nos molestan, que necesitamos saber a qué se dedican, y utilicemos esa información políticamente en el mejor de los casos. Después se armaron, obviamente, con el guiño o con la ceguera oficial, se armaron bandas internas en donde además se dedicaron a negocios privados, más allá del Estado, sin que el Estado les controlara nada. Bueno, la verdad que decir que con Kirchner no se espiaba, con Macri no se espiaba, se espiaban todos. Muchos medios de comunicación hemos dado cuenta de eso, aún en momentos en donde no convenía darlo a conocer, y la verdad que es la expresión del poco apego republicano, y en donde también muchas veces hemos escuchado en el kirchnerismo, en el macrismo, refundar los servicios de inteligencia, le cambiaron los nombres, renovaron las cabezas de las que estaban a cargo de los espías, y sigue todo igual, con lo cual el problema es otro. Bien, por lo cual esto me decanta la última pregunta, Javier, que tiene que ver con el rol de la oposición. ¿Cómo estás viendo? Por supuesto, atravesado por la pandemia, pero más allá de la pandemia, a mí me cuesta encontrar líderes o voces claras, ¿no? Veo como algunas fuerzas de choque: Bullrich, Cornejo, Petri, si se quiere, te mencioné dos mendocinos, Waldo Wolf, pero me cuesta y no entiendo mucho la ausencia de María Eugenia Vidal o de Mauricio Macri. Mirá, la oposición está en un dilema, que no es solo, como diría Alberto Fernández, si gestionar o tuitear. Tiene dilemas más graves. Me parece que tiene un dilema claro en materia de cómo se posiciona frente al gobierno. Y ahí sí hay diferencias entre los que gestionan y entre los que legislan o no tienen ninguna función pública. Entre los que gestionan están obviamente en un posicionamiento más cercano al gobierno, más allá de la pandemia.
Horacio Rodríguez Larreta, el propio gobernador de Mendoza, el propio gobernador Morales, Valdés en Corrientes. Me parece que son lógicos, razonables, en acuerdos y negociaciones con el gobierno nacional, vía el propio presidente de la Nación, vía el ministro del Interior, Guado de Pedro, y en el caso de la pandemia con el Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué hacen el resto? El resto, y Juntos por el Cambio, la mesa directiva de Juntos por el Cambio, está que trina desde hace semanas porque le pide una audiencia al presidente que el presidente no le da porque no lo reconoce. Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué Alberto Fernández no lo reconoce? Y porque prefiere tratar con los gobernadores y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con los que tiene empatía, no con Patricia Bullrich. Otro dilema que tiene la oposición es ¿qué hace con Macri? Porque tiene un problema con Macri, porque saben que si lo ponen a jugar a Macri, se le viene encima no solamente el gobierno, sino buena parte de la sociedad, que de alguna manera consagró al frente de todos, como nuevo gobierno, como parte de un castigo muy contundente a la gestión de Mauricio Macri. Entonces, Mauricio Macri retorna, vuelve a hablar, da una entrevista con algún periodista amigo que no lo va a molestar. ¿Qué genera eso? Genera que en el gobierno se pongan la servilleta acá, se la aten, tenedor y cuchillo y se peguen una panzada con un presidente que sacó el 40% de los votos, que no es menor, pero que su imagen pública nos retrotrae a un momento muy complicado de la Argentina y del cual él no pudo todavía superarlo. Lo cual está en un intríngulis muy complicado la oposición, y todavía falta ver qué es lo que sale, incluso respecto a la pandemia. Es muy difícil cuando el ex ministro de Salud de Macri, Rubinstein, un gran ministro de Salud, tiene que explicar muchas veces posturas que hubiera tomado respecto a la cuarentena o a la pandemia, y rápidamente se le pregunta, pero usted era ministro y lo redujeron a secretario, lo bajaron a secretario, y no se fue. ¿Me entendés? Entonces hay un problema, más allá de las chicanas, hay un problema estructural en la oposición que todavía no deja de ser un gobierno que gestionó muy mal, sobre todo lo económico, también lo sanitario, y esta cara nueva de dar vuelta a la página y decir, bueno, somos nuevos, no, son todos más o menos los mismos de los que estaban. Con lo cual, me parece que va a costar ahí salir de ese laberinto, y no está bueno, porque la Argentina necesita siempre una buena oposición, una oposición que esté controlando, una oposición que esté cercana a la vigilia, para que no entremos en dinámicas que a veces se entran en la Argentina, que quien acumula poder y tiene mucho poder, lo utiliza no convenientemente para la República. Como jefe de redacción y gran editor que sos, Javier, busco el título, sobre todo para la nota en redes sociales. Hoy se cumplen 6 meses del gobierno de Alberto Fernández, y te voy a hacer una que le hicieron al padre de Macri, pero en este caso te la voy a hacer a vos. Del 1 al 10, puntaje para el gobierno de Alberto Fernández. Hasta acá. Hasta acá te diría 6 puntos. Me parece que en lo sanitario, pese a algún amague inicial difícil, le eleva mucho el promedio, porque ha sido clave la reacción, pero me parece que en muchas otras áreas, empezando por la económica, tienen, no te digo a plazo, pero está muy cerca. Entonces me quedo hasta ahora con un 6. Muy bien, he duplicado el tiempo solicitado. Muchísimas gracias, Javier, ha sido un placer charlar contigo. No, ha sido un placer también para mí. Un abrazo, Gabriel. Fuerte abrazo. Chao, chao.